Que países de la OTAN envíen tropas de combate a Groenlandia no es una maniobra de rutina. Es la confirmación de que la Alianza Occidental, tal como la conocíamos, ha muerto hoy. Lo que leyeron en el título no es una exageración, es un hecho físico. Soldados franceses, alemanes y escandinavos están aterrizando en el Ártico, no para defenderse de Rusia, sino para marcarle un alto total a las ambiciones territoriales de Estados Unidos. Estamos ante un choque histórico. Por primera vez en décadas, Europa no está desplegando su ejército para apoyar a Washington, sino para contenerlo. Mientras la prensa tradicional intenta venderles esto como un simple ejercicio conjunto, la realidad en el terreno es mucho más cruda. Se están disputando el control de la llave del norte, y Europa ha decidido que no va a permitir que Groenlandia se convierta en la próxima propiedad privada de la Casa Blanca. En los próximos minutos no vamos a repetir comunicados diplomáticos, vamos a ver los mapas, vamos a exponer los intereses millonarios que hay bajo el hielo, y sobre todo, vamos a entender por qué esta muestra de coraje europeo deja en ridículo la sumisión de nuestra propia política exterior. Yo soy Javier Ortega. Si quieren entender el mundo tal como es, crudo y sin filtros, suscríbanse ahora mismo al canal y acompáñenme. Esto apenas comienza. Lo que pasó en las últimas 48 horas en el Atlántico Norte no es una anécdota diplomática más. No es un titular sensacionalista para rellenar los noticieros mientras ustedes cenan. Lo que estamos viendo es el colapso de la mentira más grande que nos han vendido desde la Segunda Guerra Mundial. La mentira de la amistad inquebrantable entre las potencias occidentales. Europa está moviendo tropas a Groenlandia. Repito, por si alguien cree que escuchó mal, países europeos, miembros de la OTAN, están desplegando contingentes militares en territorio de otro miembro de la OTAN, no para defenderse de Rusia, no para frenar a China, sino para marcar una línea roja frente a Estados Unidos. Si esto no les hace abrir los ojos sobre la realidad del mundo en 2026, nada lo hará. Porque aquí en México nos encanta pensar que el mundo se divide entre buenos y malos, y nos han educado para creer que Washington es el árbitro. A veces duro, pero racional. Lo que está ocurriendo en el Ártico demuestra exactamente lo contrario. Washington no tiene aliados. Washington tiene intereses. Y cuando esos intereses requieren aplastar la soberanía de un supuesto amigo, lo hacen sin pestañear. La diferencia, y esto es lo que me hierve la sangre cuando lo comparo con nuestra situación, es que Europa ha decidido dejar de pedir permiso. Europa ha decidido que la dignidad se defiende con botas sobre el terreno, no con comunicados de prensa tibios. Vamos a desmenuzar esto con frialdad, porque la prensa internacional, y por supuesto la prensa mexicana que copia y pega lo que dice el New York Times, les va a decir que esto es un malentendido. Les van a decir que es una fricción temporal por el estilo de Trump. Mentira, esto es estructural, esto es geopolítica pura y dura. El punto de quiebre no fue un tuit, el punto de quiebre fue la realidad física. Estados Unidos, bajo esta administración, ha dejado claro que considera a Groenlandia un activo estratégico que debe controlar. No proteger. Controlar. La diferencia es abismal. Donald Trump volvió a poner sobre la mesa la compra de la isla, o al menos, el control operativo total de sus recursos y su posición geográfica. Y cuando Dinamarca, que es el soberano legal, dijo que no, la respuesta de Washington no fue el diálogo. Fue la presión. Fue la amenaza velada. Fue el lenguaje del mafioso que te dice, qué bonita isla tienes, sería una pena que alguien más la ocupara. Y aquí es donde entra lo que nadie quiere admitir. La narrativa oficial es que Estados Unidos necesita Groenlandia para frenar a Rusia y a China en el Ártico. Nos dicen que es por seguridad global, que es por nuestro bien. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces hemos escuchado en México que la DEA o el Comando Norte necesitan entrar a nuestro país por nuestro bien? Es el mismo guión. La excusa es la amenaza externa, pero el objetivo es el control interno. Washington mira el mapa y no ve un país aliado con una cultura y una población inuit con derechos. Ve una plataforma de lanzamiento de misiles y una mina a cielo abierto de tierras raras. Ve uranio, ve zinc, ve el control de las nuevas rutas comerciales que se abren con el deshielo. Y decidió que Dinamarca es demasiado pequeña y demasiado irrelevante para estorbar. Esa es la visión imperial. No hay socios, hay vasallos. Y si el vasallo se pone rebelde, se le aprieta el cuello. Pero aquí sucedió lo impensable, lo que rompe el esquema. Dinamarca no se dobló. Y más importante aún, Dinamarca no se quedó sola. La llegada de la Operación Arctic Endurance, esta coalición de tropas francesas, alemanas, suecas y noruegas que aterrizaron en Kangerlussuaq, es el mensaje más potente que Europa ha enviado en décadas. No es una invasión, claro que no. Es una señal. Es poner el cuerpo para decir,
Si quieres tomar esto, vas a tener que empujarnos a nosotros también. Quiero que piensen en la magnitud de esto. Estamos hablando de aliados de la OTAN haciendo maniobras militares diseñadas específicamente para disuadir a su líder, a Estados Unidos. Es una fractura en la columna vertebral de Occidente. Y esto sucede porque los europeos, a diferencia de gran parte de la clase política mexicana, han entendido que la neutralidad ante un abusador es suicidio. Entendieron que si permiten que Washington trate a Groenlandia como un bien raíz adquirible, mañana será otro territorio, otra concesión, otra soberanía diluida. Ahora, seamos claros, no va a haber una guerra a tiros entre Francia y Estados Unidos en el hielo. Nadie es tan estúpido. El Pentágono no va a ordenar atacar a soldados alemanes. Pero eso no significa que no sea un conflicto real. Es un conflicto de voluntades, es un juego de la gallina donde se está probando quién parpadea primero. Y Washington está furioso. Las reuniones en la Casa Blanca, de las que no salen minutas públicas, pero sí filtraciones venenosas, han sido desastrosas. Hubo gritos, hubo amenazas económicas, hubo esa arrogancia típica del funcionario estadounidense que no puede concebir que alguien le diga que no. Y aquí es donde entra mi frustración, y debería ser la de ustedes también. ¿Por qué Europa puede hacer esto? ¿Por qué un grupo de países, algunos de ellos con ejércitos que cabrían en un estadio de fútbol, se atreven a pararse frente al gigante y decirle, aquí no? Porque tienen algo que en México hemos ido perdiendo sistemáticamente. Respeto por su propia soberanía. Tienen la convicción de que ser aliado no significa ser sirviente. En México vemos esto y nos parece ciencia ficción. Estamos tan acostumbrados a la relación especial, a la integración económica, que hemos normalizado la sumisión. Si mañana Washington dijera que quiere controlar el istmo de Tehuantepec por seguridad nacional y para protegernos de China, ¿cuál sería la reacción de nuestras élites? ¿Mandaríamos tropas a la zona para afirmar nuestra bandera? ¿O mandaríamos una delegación a Washington para ver cómo podemos acomodar sus inquietudes? Me temo que sé la respuesta y me da asco. Por eso el caso de Groenlandia es vital para nosotros. Porque desnuda al emperador. Muestra que el poder de Estados Unidos se basa en el miedo de los demás, no solo en su fuerza real. Cuando se le confronta con unidad y con firmeza, Washington se detiene. Duda. Recalcula. Trump es un bully, y como todo bully, respeta la fuerza y desprecia la debilidad. Europa le está mostrando fuerza. México, históricamente, le ha mostrado debilidad disfrazada de prudencia. Hablemos del bastidor, de lo que no sale en la foto oficial. La OTAN está en crisis terminal, aunque sigan sonriendo para la foto. Jens Stoltenberg, o quien esté a cargo de turno, puede decir misa, pero la realidad es que hay dos bloques. El bloque anglosajón, que cree que el mundo es su tablero de Risk, y el bloque continental europeo, que se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya no garantiza su seguridad, sino que a veces la pone en riesgo. Esta operación en Groenlandia, la Arctic Endurance, fue planeada en silencio. No se improvisó ayer. Llevan meses viendo venir esto. Sabían que Trump, o quien maneje realmente los hilos de la política exterior agresiva, iba a volver a la carga por la isla. Y se prepararon. Coordinaron logística, movieron aviones, hicieron lo que hace un Estado serio. Prever el peor escenario y tener una respuesta lista. Comparen eso con nuestra política exterior. Nosotros reaccionamos. Nos ponen un arancel y corremos. Nos cierran un puente y lloramos. Nos insultan y decimos que hay que mantener el diálogo. No hay estrategia de contención. No hay líneas rojas. Y por eso nos tratan como nos tratan. Ver a Dinamarca, un país de menos de 6 millones de habitantes, plantarle cara a la superpotencia global, debería darnos vergüenza. Vergüenza de la buena, de la que te hace despertar. Pero profundicemos en el interés real, porque esto no es solo orgullo nacional. Es dinero. Siempre es dinero. El Ártico es la última frontera de recursos del planeta. Debajo de ese hielo hay billones de dólares. Y Estados Unidos llegó tarde a la fiesta. Rusia lleva años militarizando su costa norte. China se autodenominó un estado casi ártico y está construyendo rompehielos nucleares. Estados Unidos se dio cuenta de que se durmió en sus laureles y ahora quiere recuperar el tiempo perdido a la brava. Quiere tomar el atajo. Y el atajo es quedarse con la llave de entrada, Groenlandia. Para Washington, Dinamarca es solo un trámite administrativo molesto. Les estorba que haya un gobierno en Copenhague que hable de medio ambiente o de derechos de los locales.
Ellos quieren una base militar gigante y concesiones mineras directas a empresas estadounidenses. Eso es lo que está en juego, no es la libertad de Occidente, es el balance de resultados de las corporaciones energéticas y tecnológicas. Y Europa lo sabe. Europa sabe que si pierde el acceso a esos recursos, si Estados Unidos monopoliza el Ártico Occidental, su dependencia económica va a ser total. Ya dependen del gas licuado estadounidense, ya dependen de la tecnología estadounidense. Si también dependen de las materias primas críticas que controla Washington, Europa deja de ser un actor global y se convierte en un parque temático para turistas americanos. Por eso enviaron las tropas. No por amor a los osos polares, sino por supervivencia estratégica. ¿Ven la diferencia? Ellos entienden el juego. Entienden que la soberanía se sustenta en la capacidad de decir no y sostenerlo. Ahora, hay voces en Estados Unidos que están tratando de bajar la temperatura. No todos en Washington son suicidas. Hay senadores, hay generales retirados, que saben que empujar a Europa a los brazos de la neutralidad, o peor aún, a un entendimiento con China, es un error histórico. Están tratando de frenar a la Casa Blanca, pero el daño ya está hecho. La confianza se rompió. Cuando tu vecino amenaza con expropiar tu jardín, aunque luego diga que era broma o que solo estaba negociando, ya no vuelves a dormir tranquilo con la puerta abierta. La Alianza Atlántica ha cambiado para siempre esta semana. Y aquí viene la lectura para nosotros. Si la OTAN, que es el matrimonio más sólido de la historia moderna, se está resquebrajando por la voracidad de Estados Unidos, ¿qué nos queda a nosotros que somos, en sus ojos, el patio trasero? Hay gente en México, analistas muy peinados y muy educados, que siguen diciendo que nuestra mejor apuesta es la integración total con Norteamérica, que nuestro destino está atado a Estados Unidos y que no hay alternativa. Miren a Groenlandia. Ese es el destino de la integración total sin respeto. Ser una pieza de cambio. Ser un territorio útil, no un socio. Si México no empieza a diversificar sus alianzas de verdad, no con discursos vacíos en la ONU, sino con acuerdos comerciales y estratégicos duros con otros bloques, estamos condenados. Si no aprendemos a usar nuestra posición geográfica como una palanca en lugar de como una condena, vamos a terminar siendo la Groenlandia del Sur, rica en recursos, pobre en decisiones, y ocupada de facto por intereses que no hablan nuestro idioma. Lo que me indigna es el silencio. ¿Dónde está la postura firme de nuestra Cancillería sobre este atropello al derecho internacional? Ah, claro, calladitos. Respeto a los asuntos internos. No, señores. Cuando una superpotencia decide que las fronteras son sugerencias, eso es un asunto de todos. Porque sienta un precedente. Si se valida la lógica de que lo necesito, por lo tanto lo tomo, México es el siguiente en la lista, como lo ha sido tantas veces en la historia. Fíjense bien en la hipocresía de los medios corporativos. CNN, Fox, incluso la BBC. Hablan de preocupación, hablan de desafío. Pero rara vez usan la palabra que usarían si esto lo hiciera Rusia o China. Imperialismo. Si China mandara barcos a rodear una isla de Filipinas para comprarla a la fuerza, los titulares gritarían agresión. Cuando Estados Unidos presiona militarmente a un aliado para ceder territorio, lo llaman diplomacia dura. Yo me niego a usar esos eufemismos. Yo hablo claro, porque ya no tengo tiempo para la corrección política. Esto es un intento de anexión encubierta. Y la respuesta europea es un acto de legítima defensa geopolítica. Y me da envidia. Me da una envidia profunda ver a líderes que, con todos sus defectos, entienden que su primer deber es no dejarse pisotear. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el escenario futuro? Washington va a intentar dividir a los europeos, es su táctica clásica. Van a ofrecerle algo a Francia, algo a Alemania, van a presionar a Noruega, van a intentar romper esa unidad que se vio en Groenlandia, van a decir, miren, no es para tanto, saquen las tropas y hablamos de aranceles. Es la táctica del comerciante deshonesto. Crear un problema artificial para luego venderte la solución. Si Europa cede, si retiran las tropas a cambio de una promesa vacía, habrán perdido para siempre. Trump olerá la sangre y volverá a atacar. Pero si se mantienen firmes, si esas tropas se quedan ahí haciendo ejercicios en la nieve, vigilando el horizonte, habremos entrado en una nueva era. Una era multipolar de verdad, donde Occidente ya no es un monólogo dirigido desde la oficina oval. Y para México, esto es una lección urgente. El mundo se está reacomodando. Las viejas lealtades no sirven si no son recíprocas. No podemos seguir apostando todo a la buena voluntad de Washington, porque esa buena voluntad no existe. Existe el interés. Y el interés de Washington hoy es depredador.
Lo vemos en el muro, lo vemos en las deportaciones, lo vemos en el fentanilo y ahora lo vemos en el Ártico. La pregunta que les dejo hoy no es qué va a pasar con Groenlandia. La pregunta es, ¿cuándo vamos a tener en México una clase dirigente que entienda que al imperio no se le apacigua, se le contiene? ¿Cuándo vamos a dejar de ser los que piden perdón por existir en la frontera? Miren las imágenes de esas tropas europeas bajando de los aviones en el frío polar. Mírenlas bien. No son agresores. Son naciones diciendo, hasta aquí. Esa es la actitud que falta en Palacio Nacional. Esa es la actitud que falta en nuestros empresarios que se mueren de miedo si les cancelan la visa. Esa es la actitud que falta en una sociedad que se ha acostumbrado a bajar la cabeza. Yo, Javier Ortega, no compro el cuento de la cooperación cuando viene con una pistola en la mesa. Lo que está pasando en el norte es un espejo. Si no nos gusta lo que vemos, más nos vale empezar a cambiar nuestra propia postura. Porque el juego está claro. O eres soberano o eres colonia. No hay punto medio. Y hoy, al menos por unos días, Europa eligió ser soberana. Ojalá algún día nosotros tengamos las agallas para hacer lo mismo. Porque no se equivoquen. Esto no ha terminado. La presión sobre Groenlandia va a seguir. Van a usar tácticas de guerra híbrida. Ciberataques, desinformación, presión financiera sobre la corona danesa. Washington no sabe perder. Y eso los hace peligrosos. Pero un peligro conocido es mejor que una falsa seguridad. Al menos ahora las cartas están sobre la mesa. Quiero que se queden con esto. La neutralidad es una fantasía de los débiles. En el mundo real, te defines por a quién te atreves a decirle que no. Dinamarca dijo no. Europa dijo no. Y el cielo no se cayó. El mundo siguió girando. Esa es la lección. El miedo es el arma principal de control. Si pierdes el miedo, pierden el poder sobre ti. Así que la próxima vez que escuchen a un político mexicano decir que no podemos hacer nada porque Estados Unidos es muy fuerte, acuérdense de Groenlandia, acuérdense de que se puede resistir. Solo hace falta voluntad y dignidad. Dos cosas que lamentablemente no cotizan en la bolsa de valores, pero que son lo único que mantiene a una nación viva. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende. Nos vemos en la próxima, si es que todavía nos dejan hablar.